Bien, entonces vamos a mostrar lo que se va a explicar básicamente con un video y unos esquemas. Bien, como pueden ver entonces en el otro blog, vamos a ver un video del Imperio Persa y luego vamos a explicar algunos esquemas sobre la China y la India antiguas. Bien, vamos a entonces directamente a la punto. El Imperio Persa es el nombre dado a una serie de dinastías centradas en el Irán moderno, que abarcó varios siglos, desde el siglo VI a.C. hasta el siglo XX después de Cristo. El primer imperio persa, fundado por Ciro el Grande alrededor del año 550 a.C., se convirtió en uno de los imperios más grandes de la historia, desde la península balcánica de Europa en el oeste hasta el valle del Indo de la India. En su apogeo, el imperio persa se extendió por 5,5 millones de kilómetros cuadrados. El imperio persa se centró en Persia, el Irán moderno, y gobernó sobre la península de Anatolia, Egipto, gran parte del Medio Oriente de hoy, Afganistán y Pakistán. El imperio persa comenzó como una colección de tribus seminómadas que criaban ovejas, cabras y ganado en la meseta iraní. Fue Ciro, descendiente de Acaímenes, que dio nombre a la dinastía Aqueménidas, gran político y excelente general, quien unificó a sus compatriotas y se incorporó los medos al vencer a su rey Astiages en el 550. Desde ese momento se lanzó a la conquista de los reinos vecinos, Lidia y Babilonia. En 540, Ciro vence en Sardes a Creso, rey de Lidia, y se anexiona a este país. 3 años más tarde se apodera de Babilonia mal defendida. Cuando en 529 murió Ciro, luchando contra los nómadas del nordeste, el primer gran imperio indoeuropeo estaba sólidamente establecido. Ciro se mostró tolerante, política seguida por sus inmediatos sucesores, permitiendo que la diversa ciudadanía de Persia continuara practicando sus propias formas de vida. Este periodo de tiempo a veces se llama paz pérsica o paz persa y permitió a los judíos el regreso a Jerusalén en el 537 a.C. El primer imperio persa bajo Ciro el Grande pronto se convirtió en la primera superpotencia del mundo. Se unieron bajo un gobierno 3 sitios importantes de la civilización humana temprana en el mundo antiguo: Mesopotamia, el Valle del Nilo de Egipto y el Valle del Indo de la India. Ciro el Grande está inmortalizado en el cilindro de Ciro, un cilindro de arcilla inscrito en el 539, con la historia de cómo él conquistó Babilonia del rey Nabonido, poniendo fin al imperio neobabilónico. Darío el Grande, el cuarto rey del imperio aquemenida, gobernó sobre el imperio persa cuando era más grande, extendiéndose del Cáucaso y Asia Occidental hasta lo que entonces era Macedonia, el Mar Negro e incluso África, incluyendo partes de Libia y Egipto. Unificó el imperio mediante la introducción de una moneda estándar y pesos y medidas, haciendo el arameo el idioma oficial y construyendo caminos. La inscripción Behistún, un relieve multilingüe tallado en el monte Behistún en el oeste de Irán, ensalza sus virtudes y fue una clave crítica para descifrar la escritura cuneiforme. A medida que los persas iban incorporando a su imperio nuevas zonas, mostraban políticas muy tolerantes. Los gobiernos locales contaban con miembros de las élites locales. Los impuestos generalmente eran menores. Los persas tenían una gran tolerancia religiosa e incluso liberaron a muchos pueblos sometidos, como por ejemplo los judíos, que se hallaban deportados en Babilonia. En muchas zonas donde antes reinaba la anarquía, los persas también fueron bienvenidos como los restauradores de las leyes. Las zonas que se caracterizaron por el apoyo a los persas fueron sobre todo Palestina, ya que los judíos estaban felices de contar con un gobierno que respetara y apoyara su religión, además de las ciudades fenicias, que además de ser respetadas por los persas, estos les proveyeron nuevos mercados por tierra y apoyaron su desarrollo naval. También las zonas de Asia Central se mostraron leales al gobierno persa, ya que cuando el imperio se desmoronó, esas zonas continuaron la resistencia contra Alejandro Magno por varios años. El gobierno persa trajo muchos adelantos en materia política y económica.
entre ellos la tolerancia religiosa y de las costumbres locales, el mantenimiento de estructuras administrativas locales, la división del territorio en satrapias, que eran auditadas todos los años, siendo castigado el sátrapa si la población no estaba contenta con su gestión, desgravamiento impositivo del comercio y baja general de todos los impuestos, facilitamiento del comercio mediante construcción de caminos y canales navegables, además de la unificación territorial que hacía menos peligrosos los viajes, creación de guarniciones repartidas por el imperio que respondían tan solo a la autoridad real, la creación de un sistema unificado de pesos y medidas. Todas estas medidas produjeron un auge en el comercio a lo largo del imperio, incentivando de gran manera el desarrollo económico, lo que logró poner del lado persa algunas zonas que originalmente lo rechazaban y eran revoltosas, como las ciudades jonias. Darío murió en el 485 a.C. y le sucedió su hijo Jerjes, quien después de sofocar varias revueltas realizó su famosa y fracasada expedición a Grecia. Convertido en un déspota oriental, fue asesinado en el 465. El antiguo espíritu de las tribus de Persia había desaparecido al adoptar las modas orientales. Tomaron el vestido de los medos, el lujo de los babilonios, algunas prendas de los egipcios, ritos de los sacerdotes caldeos. Todo ello acentuó el despotismo de sus monarcas. Sus servidores estaban siempre expuestos a una terrible muerte. Esto explica que las intrigas fueran constantes, debilitando a la monarquía y poniéndola indefensa en manos de Alejandro de Macedonia, 2 siglos después de haber alcanzado el máximo poder de Oriente. Durante el largo reinado del hijo de Jerjes, Artajerjes I, la monarquía del imperio persa mantuvo aún su prestigio y su poder, mostrándose el rey tolerante y muy amigo de los judíos. Tuvo que sofocar varias revueltas e insurrecciones en Egipto, apoyadas por Grecia. Continuó la lucha con Atenas, pero el monarca persa supo aprovecharse de los desacuerdos entre los estados griegos para conseguir mejores condiciones de lo que los hechos militares permitían esperar. La sociedad estaba formada por el rey, la familia real era bastante extensa, existía el grupo de nobles, que eran las familias más adineradas y eran los miembros de la corte. Los sacerdotes eran un pilar dentro de la sociedad, los soldados se encargaban de proteger las fronteras, la plebe era una clase integrada por los campesinos, artesanos y los esclavos que venían de las guerras. La economía se basaba en la agricultura, el pastoreo y la extracción de minerales. Practicaban un amplio comercio gracias a la creación de las monedas. Esta moneda se llamaba darico y eran acuñadas en oro, lo que estimuló el comercio interno e internacional. Por Irán pasaban rutas de caravanas comerciales que venían desde la India y la China hasta el mar Mediterráneo. El comercio logró darle un importante impulso a la industria de tejidos, joyas, mosaicos, tapetes y alfombras. Los antiguos persas del imperio aqueménida crearon arte en muchas formas, incluyendo trabajos en metal, tallados en piedra, tejido y arquitectura. A medida que el imperio persa se expandió para abarcar otros centros artísticos de la civilización temprana, se formó un nuevo estilo con influencias de estas fuentes. El arte persa temprano incluía grandes relieves de rocas talladas cortadas en acantilados, como los encontrados en Naksh-e-Rustam, un antiguo cementerio lleno de las tumbas de los reyes aqueménidas. La primera capital del imperio persa aqueménida fue Pasargada, pero hacia el 512 a.C., el rey Darío I el Grande emprendió la construcción de este masivo complejo, ampliado posteriormente por su hijo Jerjes y su nieto Artajerjes. Mientras las capitales administrativas de los reyes aqueménidas fueron Susa, Ecbatana y Babilonia, la ciudadela de Persépolis mantuvo la función de capital ceremonial, donde se celebraban las fiestas de Año Nuevo. Construida en una región remota y montañosa, los palacios aquemenios de Persépolis se construyeron sobre enormes terrazas. Estaban decoradas con fachadas ornamentales que incluían los largos tallados en relieve en roca por los cuales los antiguos persas eran famosos.
En el 330 a.C., Alejandro Magno, en su campaña a Oriente, ocupó y saqueó Persépolis, incendiando el palacio de Jerjes, para simbolizar quizás el fin de la guerra panhelénica de revancha hacia los persas. Esta ciudad se encuentra entre los mejores sitios arqueológicos del mundo. Fue nombrado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1979. Muchas personas piensan que Persia es sinónimo de Islam, aunque el Islam solo se convirtió en la religión dominante en el imperio persa después de las conquistas árabes del siglo VII. El primer imperio persa fue moldeado por una religión diferente, el zoroastrismo. Derivado del nombre del profeta persa Zoroastro, el zoroastrismo es posiblemente la primera religión monoteísta del mundo. Todavía se practica hoy como una religión minoritaria en partes de Irán e India. Zoroastro, que probablemente vivió en algún momento entre 1500 y 500 a.C., enseñó a los seguidores a adorar a un dios en lugar de las muchas deidades adoradas por los grupos indo-iraníes anteriores. Ciro el Grande creó un ejército organizado para hacer cumplir la autoridad nacional, a pesar de la diversidad etnocultural entre las naciones sujetas, el enorme tamaño geográfico del imperio y la lucha constante por el poder por parte de los competidores regionales. Este ejército profesional incluía la unidad de los Inmortales, que comprendía 10.000 unidades de infantería pesada altamente entrenada. Bajo Darío el Grande, Persia se convertiría en el primer imperio en inaugurar y desplegar una armada imperial, con personal que incluía fenicios, egipcios, chipriotas y griegos. Pero este era un punto débil. A pesar de contar con un ejército y una flota incomparable, su organización y tácticas dejaban mucho que desear. El ejército estaba compuesto por un núcleo de élite que era la guardia personal del emperador, también llamados los Inmortales, y luego a estos se sumaban elementos de todos los pueblos dominados. No existían unidades estándar, sino que era un ejército muy heterogéneo. Este ejército casi carecía de tácticas para combatir en formaciones. Esto contrastaba con los ejércitos griegos, que eran en muchos casos más disciplinados y experimentados, y además tenían tácticas de combates y equipos muy superiores a los persas. De esta manera, un pequeño número de griegos podía mantener a raya a un contingente persa varias veces superior, como quedó demostrado en la batalla de las Termópilas. El inicio del final de los persas surgió con la derrota en las guerras médicas, cuando no lograron hacer frente al ejército de Grecia y a una serie de factores sociales y culturales que tiraron abajo la esencia de la unificación del imperio. La política central y periférica se degradó paulatinamente, se dieron muchas intrigas y conspiraciones entre familias en busca del poder y las provincias perdieron poco a poco el vínculo que las unía. Alejandro Magno en el 334 cruzó al Asia Menor y derrotó a los persas en Gránico. Luego de tomar esas ciudades, tomó la mayor parte de Asia Menor con poca resistencia. En el 331, los griegos entraron en Mesopotamia. A pesar de que el rey persa Darío III les ofreció la paz, estos la rechazaron. Los persas enfrentaron a los griegos con un renovado ejército, pero fueron derrotados una vez más, y el rey Darío fue asesinado por los nobles. Los griegos tomaron Babilonia y las ciudades de Susa, Persépolis y Ecbatana, siendo Persépolis incendiada para vengar la destrucción de Atenas durante la invasión persa a Grecia. Los persas continuaron resistiendo con una gran guerra al estilo guerrillero en las zonas del norte y el este de Irán y el Asia central, pero los griegos finalmente lograron invadir también esas zonas, aplastando los últimos focos de resistencia. A pesar de la caída, el estado persa resurgió y desapareció varias veces a través de la historia, y su legado se extiende hasta el actual estado de Irán. Muy bien, entonces este video nos muestra los aspectos esenciales de el imperio persa, que como hemos visto llegó a dominar a los pueblos que hemos visto anteriormente, ¿no? Egipto, Mesopotamia, los hebreos y los fenicios, hasta que también los persas fueron derrotados por los macedonios que venían con los griegos. Ahora,
En el Asia se pueden encontrar tres zonas: el cercano oriente, el medio oriente y el lejano oriente. El cercano oriente es llamado así porque está muy cerca de Europa. Por ejemplo, del cercano oriente podemos ver antiguamente lo que era Fenicia y los hebreos, inclusive Egipto, que está en África. El Medio Oriente sería justamente Mesopotamia y el Imperio Persa, ¿no? Porque no están tan cerca, tampoco están tan lejos de Europa. Y lo que vamos a ver ahora es justamente las civilizaciones del lejano oriente, o sea, las que están más lejos de Europa. Y ahí está la China antigua y la India antigua. Esos pueblos se han caracterizado y aquí en este mapa conceptual nos dan la indicación de algunas características que luego vamos a ir continuando hablando un poco más. Básicamente, la China antigua se construyeron templos, palacios, estructuras para la defensa, como la Gran Muralla. Tuvieron avances en matemática, astronomía, inventos científicos, vamos a ver cuáles. Y surge como un imperio dinástico con emperadores ayudados por soldados. Lo interesante es que este imperio chino, bueno, al principio hubo muchos reinos hasta que se logró unificar todo en un solo imperio y ese imperio duró hasta el siglo XX. Entonces, a diferencia de otros pueblos antiguos que desaparecieron mucho antes, el imperio chino existió hasta 1911, cuando ahí sí ya fue derrocado y China se convirtió en una república. Entonces, hablamos de que muchas cosas de la China antigua se mantuvieron hasta el siglo XX. Entonces, estamos hablando de una larga historia. En el caso de la India, era algo muy diferente. La India, en su mayor parte, nunca estuvo unida. No hubo un imperio indio, como si hubo un imperio chino. Sí hubo en algunos momentos en que la India fue unificada, pero en realidad hubo varios reinos y hubo algunos momentos en los que todo se unió, ¿no? Como con el imperio Gupta y luego con los mogoles, que invadieron la India y la unificaron, ¿no? Pero en otras épocas, más bien, estaban separadas por diferentes reinos. Y lo que sí caracterizó a la India era el poder de los sacerdotes sobre las castas y los grupos sociales inferiores, que vamos a ver eso que fue. Y también la religión hinduista que existe hasta el día de hoy. Entonces, es interesante ver que la India, a pesar de los miles de años que han pasado, todavía tiene esta religión hinduista que, por ejemplo, se caracteriza porque cree en la reencarnación. Es muy diferente a la resurrección, que nosotros creemos que somos los cristianos, ¿no? Ellos creen en la reencarnación, es una cosa diferente. Bueno, vamos a ver uno por uno. Sobre la China antigua tenemos este mapa mental que nos dice lo siguiente, ¿no? Ubicación en la antigua China, en realidad era más chica que lo que ahora es China, y más bien va a ir creciendo con el tiempo en la medida en que surge el imperio chino. En la sociedad de la antigua China había un emperador con sus mandarines, los que gobernaban las provincias, los guerreros, el clero, habían también artesanos, comerciantes y campesinos. China antigua tuvo muchos logros tecnológicos. Por ejemplo, algo que sigue hasta el día de hoy, ¿no? La medicina china tradicional, por ejemplo, la acupuntura y la medicina herbal. Al igual que acá en el Perú, donde hay todavía mucha medicina tradicional que usan plantas y hierbas para tratar ciertos males, en la China antigua también es muy conocido esto. La medicina usa hierbas, y eso es algo muy reconocido hasta el día de hoy. Y la acupuntura, que es usar pequeñas agujas en diferentes partes del cuerpo para tratar algunos males. Esto no es algo nuevo, esto viene de hace muchos siglos y se sigue usando hasta el día de hoy. Los chinos también crearon el papel, la brújula, la pólvora, que ellos lo usaban más que todo para eventos, diríamos así, fuegos artificiales, y más bien los mogoles, que también invadieron China, se dieron cuenta que era un arma potencial, y ellos la usaron ya como arma. De ahí surgieron con el tiempo
los primeros arcabuces, los rifles antiguos y los cañones. Y por supuesto también la imprenta. También tuvieron logros en mecánica, hidráulica, o sea, el uso del agua, en matemática, aplicados a la relojería, la metalurgia, la astronomía, la agricultura, la ingeniería, la teoría de la música, la artesanía, la náutica, la guerra. Y obviamente la Gran Muralla China, que es un ejemplo de arquitectura, que es una de las grandes joyas, o decir así, una de las grandes construcciones de la antigüedad que existe hasta el día de hoy. Por ejemplo, en la náutica, mucho antes de que Colón llegara a América, hay una teoría de que propone que probablemente barcos chinos pudieron haber llegado también acá a América antes, aunque eso no está del todo demostrado. Pero sí se sabe de una enorme flota china que antes de Colón navegó por Asia, no con fines de conquista, sino con fines diplomáticos y de comercio. Y no eran pues tres barcos, como pasó con Colón, ¿no? Que con la justa llegó a reunir tres barcos para llegar a América. Claro que él no sabía que era América, ¿no? Sino que acá hablamos de decenas de barcos muy superiores o por lo menos semejantes a los barcos europeos. Así que los chinos definitivamente tenían un gran avance tecnológico. En cuanto a su organización económica y social, su economía estaba basada en la agricultura, también en la industria, de aquella época, por supuesto, ¿no? Manual, y su territorio estaba dividido en señoríos dirigidos por los mandarines. Su clase social o las clases sociales eran la aristocracia, los nobles que apoyaban al emperador, los funcionarios del Estado, artesanos y campesinos que eran la gran mayoría y que trabajaban pagando impuestos y también en las obras públicas. En cuanto al arte, hay lo que es la caligrafía, es decir, la escritura china, que es muy diferente a otro tipo de escritura, la pintura paisajística y la música de cuerda y percusión. Y en cuanto a la religión y filosofía, hay el taoísmo y el confucianismo, que para algunos pueden ser entendidos como religiones y para otros como sistemas filosóficos, que son muy antiguos y que existen hasta el día de hoy. Acá hay un elemento interesante. Mientras que otras religiones, como la de Mesopotamia, Egipto, eh, digamos, Fenicia, han desaparecido. En cambio, hemos visto que con los persas y también con la China antigua, el taoísmo y el confucianismo siguen existiendo hasta el día de hoy. Entonces, para algunos pueden ser entendidos como religión, pero otros lo ven más bien como sistemas filosóficos que por ello no han desaparecido. Hablando de la India se desarrolló en lo que ahora es parte de Pakistán y también parte de la India. La sociedad hindú está dividida en castas. Antes de eso, los pueblos primitivos de la India fueron ciudades como Harappa y Mohenjo-Daro, que fueron ciudades de las ciudades más antiguas que se han conocido. Pero hacia el cuarto milenio antes de Cristo, el Valle del Indio se organizó en aldeas y luego fue conquistado por un pueblo conocido como los arios. Este pueblo instauró un sistema llamado de castas, que lo vamos a ver ahorita, y que implicaba la división social en grupos cerrados, grupos donde cada grupo tenía una responsabilidad y donde, por supuesto, los arios eran los que mandaban. Este sistema social dura todavía hasta ahora en la India, pero ya está cambiando porque ahora la India pues, es un país democrático, más o menos democrático, hay cosas que a veces no coinciden mucho con la democracia, pero que está intentando hacer cambios en ese aspecto. Entonces, las castas se consideraban que eran de origen divino y la cultura hindú se basaba en este sistema social de milenios de años. Aportes culturales de la India ha sido la lengua sánscrita, una de las lenguas más antiguas, con su propia escritura, el tilde vegetal para escribir los números, que luego han sido difundidos por los musulmanes,
Ustedes todos conocemos y todos usamos los números arábigos, ¿no? El uno, 2, 3, 4, 5, en fin. Esto es de la India. Igualmente el ajedrez, también difundido por los musulmanes. Y los fundamentos de álgebra y trigonometría, que también provienen de la antigua India. En cuanto a la religión, igual que con China e igual con Persia, hay dos religiones que también pueden ser entendidas, por lo menos una de ellas, bueno, como sistemas filosóficos, ¿no? El hinduismo y el budismo, que millones de indios y millones de personas en todo el mundo tienen este tipo de creencias. Por ejemplo, para muchos, el budismo fue una religión creada por Siddhartha Gautama, un hombre muy rico que abandonó toda esa riqueza y se convirtió en monje y propuso un sistema de vida muy humilde. Bueno, el budismo para muchos no es una religión, sino es un sistema filosófico. De tal manera que una persona puede ser cristiana y a la vez ser budista. El budismo se ha difundido mucho en el siglo XX y, por ejemplo, elementos como la comida vegetariana, la reencarnación, eh, no comer animales, hacer yoga, que es una forma de meditación, todo ese tipo de ideas que es típico del budismo se han difundido por todo el mundo. De tal manera que una persona de repente no es budista, pero es vegetariana. O tal vez no es budista, pero practica yoga, ¿no? O medita. Entonces, hay elementos de esta religión budista que se han difundido en los últimos 50 años a todo el mundo, ¿no? Y mucha gente la practica sin ser budista. Por eso muchos dicen que no es una religión, sino es un sistema de vida. El hinduismo, por otro lado, es una religión muy antigua y que es seguida por millones de hindúes. Recuerden que la India es un país que tiene más de 1.000 millones de personas y en este país hay muchas religiones. El hinduismo, por cierto, es una religión politeísta. Es decir, el politeísmo no ha desaparecido en la actualidad. Hay, por tanto, cientos de millones de indios o hindúes que creen en diferentes dioses, como Brahma, el dios creador del universo, Vishnu, el dios de la preservación del mundo, y Shiva, que es la diosa, más que dios es diosa, la diosa de la destrucción. Y el hinduismo cree también en la reencarnación y cree en la purificación del cuerpo en el río Ganges, ¿no? Cuando alguien muere, el cadáver es quemado y las cenizas se lanzan al río Ganges, que es un río sagrado para ellos. Entonces, hay muchas de estas creencias de la India antigua que existen hasta el día de hoy. Ahora, esto de las castas, y ya para acabar, las castas dividían a la sociedad hindú en estos grupos. Los brahmanes, que eran sacerdotes intelectuales y que eran obviamente arios, el pueblo que invadió la India. Los kshatriyas, que eran guerreros y reyes, también eran arios y obviamente tenían el poder político. Cada grupo era indistinto, ¿no? Diferente, pero ambos eran arios. Los vaisías, que eran comerciantes, y su labor era básicamente eso, comerciar nada más. Los sudras, que eran campesinos y trabajadores, y que eran de la antigua India, y su labor era trabajar y pagar impuestos, y nada más que eso. ¿Un sudra podría llegar a ser un brahman? No, era imposible. O un guerrero, tampoco, ¿no? Su labor era trabajar, nada más que trabajar y pagar impuestos. Y también están los dalits o intocables, que son, digamos, lo último, los paris, ¿no? Lo último de la sociedad y los más marginados. Ellos no podían llegar a nada más, estaban en la última escala social. Sin embargo, algo ha ido cambiando, porque hasta donde he podido leer, el actual presidente de la India era de este grupo. Entonces, eso quiere decir que la India ya está cambiando y este sistema que ha gobernado o ha tenido, digamos, eh, ha sido importante en la India durante miles de años, ya está cambiando y ya, mm, como la India es un país donde hay elecciones, partidos políticos, ¿no?
Congreso, igual que el nuestro, entonces ya no se está guiando solamente por este sistema de castas, ¿no? Que es un sistema muy poco democrático, donde, digamos, donde uno nace ya está determinado tu lugar en la sociedad, ¿no? En una democracia no es así, ¿no? Entonces, digamos que esas cosas ya están cambiando para el bien de la India. Bien, esto entonces es lo que queríamos explicar para que tengan una idea un poco más completa de todas las civilizaciones de Oriente, ¿no? Ya no ha habido tiempo para verlo de Occidente, aunque lo vimos en algún momento más anteriormente. Bien, entonces, habiendo dicho eso, a ver, permítame un momentito. Lo que quiero mostrar acá es lo que está pendiente. Y entonces, a ver, ayer publiqué, un momentito, esto. Bien, ayer en el tablón de anuncios he publicado esto. Entonces, esto es lo que está pendiente de que entreguen. Ahí están, he mencionado acá a Felipe, Yaritza, Estefano, Xiomara, Fabio, Matías, Mendrin, Jefferson, Aldair, Gabriel, Camila, Fernanda, Casey, que son los que tienen cosas pendientes. Y he indicado ahí qué les falta. Varios ya han ido entregando y de repente ya han ido completando. A algunos les falta muy poco. Y bueno, la idea básica clara es que hasta mañana hay plazo para entregar lo que está pendiente. Inclusive ahí habrán visto que estoy colocando entre paréntesis lo mínimo que deben enviar para ponerles la mínima nota necesaria, ¿no? Entonces, tal vez también deban en otras áreas, así que estoy colocando lo mínimo necesario, ya no pido que hagan todo necesariamente, sino lo mínimo necesario para por lo menos tener una nota eh, en la libreta. ¿Qué pasa si no entregan? Bueno, su nota va a quedar en blanco y van a tener que hacer la carpeta de recuperación o la tarea que quede pendiente para las vacaciones. De tal manera que puedan completar y empezar, digamos, el próximo año, ya en el colegio, habiendo enviado la tarea de vacaciones, con eso completarían lo que falta. Pero si quieren evitar tener tarea para vacaciones, entonces envíen lo que tienen que hacer. Ahí está la relación, ustedes lo pueden ver y está en el tablón, o sea, todos lo pueden ver ahí en el tablón de anuncios, qué es lo que les falta para tener las notas completas. Si su nombre no está acá, quiere decir que ya tienen todas sus notas y ya todo bien, todo tranquilo. No sé si hay alguna duda. A ver, alguien levantó la mano. Albert, sí, pregunta. Profesor, ¿verdad? Mi mamá también creo que le escribió por WhatsApp y para preguntar si yo debía alguna actividad. Y usted dijo de que para el mínimo, para la nota mínima, si está todo completo, ¿cómo es eso? Ah, sí, me refiero. A ver, primero que todo no te veo acá en la lista, entonces quiere decir que ya tienes todas tus notas. Y cuando yo Sí, lo. pero Sí, sí, dime. no, pero como usted dijo, como nota mínima, que ¿cómo es eso? Pues por eso quiero saber. Sí sé que ya no estoy en la lista, pero tal vez ya no debo ninguna actividad, pero ¿cómo es eso de la nota mínima? Ah, ya, cuando hablo de nota mínima me refiero específicamente a quienes están ahí en la lista. La nota mínima es B, ¿no? Justamente nos han indicado que no hay C en este momento, o sea, aquel que no presente se queda en blanco, eh, porque todavía estamos en esta situación, ¿no? de educación a distancia, entonces nadie va a jalar, ¿no? Vas a quedar en blanco. La nota mínima para aprobar es B, y obviamente si alguien ha completado todo y ya lo ha hecho bien, hay algunos casos también, pueden tener A o AD, ¿no? AD quiere decir haber logrado pues todo muy bien, ¿no?
No, la mayoría no tiene AD realmente. La mayoría tiene B, francamente. Y B es haber logrado completar las tareas regular, está, pero pudo haber sido mejor, ¿no? A eso me refiero. Ah, ok, pues. Nadie jala, realmente, ¿no? Si por ejemplo alguien que está en la lista no presenta, se queda en blanco y tiene que hacer tarea de vacaciones, ¿no? Nadie va a tenerse. A eso me refiero. Gracias, profesor. Claro. Espero que haya quedado la duda clara, Albert. Sí, profesor, muy bien, le dije gracias. Ok. No sé si por ahí hay alguna otra duda. Ya, entonces, si no hay más dudas, chicos, ya saben, ahí están ahí los que tienen que presentar. Creo que la mayoría de los que están acá, ustedes ya están al día. Vamos a verificar, hoy estamos 22. A ver, a ver, a ver, a ver, veamos. Adrián, no, Albert tampoco, Aldair. Bueno, Aldair ha estado enviando, así que creo que ya completó, le falta poco. Ángel, Ariana, no están en la lista. Camila, Camila, ahí ves que te falta la 8 o la 10 nada más. Completas eso La 8 ya la hice, y profesor. te falta, sí, te falta Sí, del primer trimestre, ¿ya? Haces uno, la sí, otra, profesor. con eso alcanza para sacar el puntaje que falta. Doménica no falta nada, Elizabeth tampoco, Fabio creo que tampoco, Felipe, me parece, sí, Felipe, ahí sí, Felipe, tienes varias cosas que presentar. ¿Yo qué, profesor? Anota ahí lo que te falta. Como ves, no es todo. E inclusive, por ejemplo, del 13 al 19 son 7 u 8, pero por lo menos digo que haga 4 y con eso ya puedo evaluar un puntaje, ¿no? Igualmente, de la 20 a la 22 son 3, pero tienes que hacer 2 de las 3. Todo eso es el segundo trimestre. Y lo que sí tienes que hacer es la 23, 26, 28 y 30. Eso sí, porque falta. Gabriel, no me parece que no está. Bueno, Gabriel Palomino, si te faltan la 27 y la 28, tienes que completar eso. Eh, en el caso de las prácticas que se hicieron, no, eso es con tercero. Sí, en el caso de aquí, por ejemplo, la última, la de los hebreos, ahí está el enlace, pero realmente lo reviso todos los días y hay varios que ni lo han hecho, pasan los días y tampoco lo han hecho. Que está bien facilito, por cierto. Jordan, nada, no falta nada. Leonardo, creo que tampoco. Madeleine, tampoco. Marlo, tampoco. Matías, Mautino, sí, ahí tienes varias cosas pendientes y es regular. Por eso también te he puesto, entre comillas, entre paréntesis, lo mínimo que tienes que hacer para por lo menos tener B. Así que ya depende de ti, Matías. Luego está Mateo, que creo que tampoco no debe nada. Estefano, sí, pero Estefano ha ido enviando. Ayer ha estado enviando y no sé si ya faltó algo, creo que ya le escribí ahí. Así que te falta muy poco, Estefano, si es que te falta algo, no me acuerdo ahorita, la verdad. Y William, que creo que nada. Bien, entonces ahí está la lista. Así que, bueno, los que saben que les falta, ya saben lo que tienen que completar. Y si ya lo han completado lo que está ahí, entonces pues ya han completado todo, ¿no? Muy bien, un momentito, vamos a hacer la lista.
Y vamos a acabar con la grabación. Bien, entonces ahí en el tablón tienen la lista de lo que está pendiente. Vamos a detener la grabación, vamos a enviarla en un momento más.